sabrán, mi padre el día de ahora se encuentra afuera, está con el pastor David Rodríguez allá en Canadá, a quienes les mandamos un fuerte aplauso y un gran abrazo. Y pues el día de hoy tenemos la oportunidad y el privilegio de poder llevar la palabra. Y quiero que me acompañe, por favor, en su Biblia, en el capítulo de Daniel, en el capítulo 1, versículo 8. Quiero que iniciemos leyendo esto y me da un fuerte amén cuando lo tengamos. Me ayudan ahí en las pantallas. Y dice así, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Que no lo obligara a contaminarse. Y esto es como surge el tema del día de hoy, que se llama, o lo hemos titulado, No te contamines. Quiero que, por favor, enfaticemos en la palabra de no contaminarnos. Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar esta mañana. Señor Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos acá con mis hermanos. Te damos gracias por cada una de las familias, los servidores y todos los que están aquí presentes, Señor. Te pedimos que por favor nos acompañes el resto de la mañana, que me des palabra, que me puedas ocupar como instrumento, Señor, y que solo tú y nadie más se pueda llevar la gloria sobre la gloria de los demás, Señor. En nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento, mis amables hermanos. Esta mañana, como les mencionaba, hablábamos de lo que es no te contamines, y ahora nosotros vivimos en un contexto en el cual tenemos toda la facilidad, quizás mucho más que antes, mucho más que las generaciones anteriores, y los mayores me van a entender esto, y es que tenemos todo casi que en bandeja de plata, y así es como surge el tema de esta mañana. Para ponernos en contexto, cuando nosotros entramos en el libro de Daniel, vemos diferentes situaciones en las cuales él es probado. Y en lo que yo me quiero enfatizar esta mañana, sobre todo, es en esa decisión, en ese compromiso que Daniel tuvo a no contaminarse, a pesar de que fue sacado de su pueblo. Y para ponerlo más en contexto, yo quiero que también me acompañe en Jeremías. En Jeremías, él nos explica las promesas de Dios. Tenemos las promesas buenas de Dios y también tenemos promesas que tal vez puedan ser malas. En este caso, cuando Daniel es sacado de su pueblo y es llevado a Babilonia, esto fue en el contexto cuando estaba el rey Nabucodonosor. Cuando el rey Nabucodonosor quiere y saca a él y a sus 3 amigos, los cuales se los lleva para poder prepararlos, para poder instruirlos durante 3 años, en los cuales ellos se iban a estar preparando de la mejor manera, preparando con los mejores profesores, por así decírselo, para luego poder trabajar y servir con el rey. Y pues algo que a mí me llama mucho la atención es que a pesar de que él fue separado, y lo vemos en el texto que leímos al principio, el rey quería compartir con ellos su comida, así como tal vez pueda ser que usted quiere darle su comida, darle un alimento a una persona que lo visita en su casa, una persona que usted quiere atender. Obviamente usted no le va a decir, ahí ve qué comes, ahí ve cómo haces. Usted obviamente amablemente usted se acerca y le dice quiere algo de tomar, quiere algo de alimentos, y si es necesario hasta le comparte de su propia porción. Y eso es lo que el rey quiso hacer. Y en el contexto de la historia nos damos cuenta que Daniel se niega y no acepta los alimentos que el rey le estaba ofreciendo, porque a diferencia de los demás que habían llevado del pueblo, ellos habían sido elegidos para ser preparados y poder estar en función con el rey en el largo plazo de su preparación. Y entonces, cuando vamos a la historia, nos damos cuenta que no es que Daniel en sí rechazó solo los alimentos, sino que él rechazó eso por una razón, porque iba en contra de la ley de Dios, iba en contra de la Torá en el caso de ellos, que son los 5 primeros capítulos del Pentateuco. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que él rechazó esto, y no significaba que él lo estaba rechazando porque no quería comer, porque no quería alimentarse o quería verse de una manera de rebeldía, sino que él lo que trataba era de seguir cumpliendo la ley de Dios. Y obviamente estas acciones iban contaminadas porque el sacrificio que ellos hacían en ese tiempo era para sus dioses, cosa que no era aplicable en este caso para Daniel. Él pudo haber comido la mejor comida, la comida que comía el rey. Imagínese usted, el día de ahora lo llaman y se va a casa presidencial y le dice usted, aquí va a pasar una semana y no va a tener que preocuparse por nada de alimentos, por nada para salir, todo se lo vamos a dar nosotros. Imagínese que usted tomara la decisión y decirle, no, muchas gracias, yo no voy a comer lo que ustedes me están ofreciendo, ni voy a ser parte de lo que ustedes hacen, pero
yo quiero seguir preparándome, quiero seguir viendo qué sucede en el camino. Pues este fue el caso de Daniel. Daniel estaba en el punto de que tal vez él estaba cruzando un problema de identidad, porque tal vez él había salido de sus raíces, estaba llegando a un lugar con nuevas costumbres, con diferentes tipos de actividades que hacían que tal vez no eran las que él tendría que hacer según su ley. Entonces, yo quiero que usted esta mañana se ponga a pensar cuántas veces de nosotros tal vez hemos hecho un compromiso con Dios, tal vez nosotros hemos hecho una promesa a Dios y no la hemos cumplido. Y yo creo que un buen referente para esto pudiese ser Daniel, porque en el término teológico, cuando ellos empiezan a salir o son sacados de su pueblo, esto se le conoce como la diáspora. Y usted se preguntará, ¿y esto por qué sucede así? Entonces, esto es, en fin, como les decía, la promesa de Dios. Como hay promesas buenas y promesas malas, Él les prometió que si ellos alababan o servían a otros dioses, iban a ser probados, que iban a ser sacados. Entonces, esto se resume en 70 años en los cuales ellos estuvieron atravesando diferentes situaciones en las cuales fueron probados, como fue probada la fe de Daniel. Él pudo, como les decía, haber comido la mejor comida. Imagínese comer lo más rico que usted se pueda imaginar. Yo no sé si tal vez aquí a algunos les gustan las pupusas, tal vez a otros les gustan más los tamales. Imagínese que tuviera ilimitadamente lo que usted quisiera. Y él optó por no hacerlo. Él optó por las legumbres y por el agua, dice. Y en el contexto de la Biblia nos explica cómo ellos todavía se veían mejor que la gente que estaba comiendo la comida del rey, que era lo mejor que se podía comer en ese tiempo. Imagínense que usted tuviera una dieta súper completa y que quizás su amigo, el que a puras penas tal vez lo hace de comer con unas pupusas, tal vez come tal vez arrocito, tal vez unos frijoles, y que usted que se está esforzando tanto por comer, usted está gastando en la comida, vea a su vecino y diga, ¿y por qué yo no bajo de peso? ¿O por qué yo no subo de peso? Entonces es casi lo mismo que le estaba ocurriendo a Daniel. Y cuando él toma la decisión de no contaminarse, como la podemos tomar tú y yo esta mañana, muchos de nosotros me dirán, pero yo tal vez tengo un mejor amigo, tal vez tengo un amigo o un conocido, que tal vez somos muy cercanos, pero nuestros ideales son totalmente diferentes. Y crea que nos pasa a todos. Tal vez algunos tenemos una buena amistad, una buena confianza con alguien, pero sabemos que no es la persona que nos conviene para nuestra vida. Y en el caso de Daniel, que es donde yo quiero recalcar esta mañana, en la decisión y el compromiso que él tuvo hacia Dios de seguirle sirviendo y respetar su ley, a pesar de que de una u otra manera le estaban imponiendo ciertas costumbres, ciertos tipos de alimentos que ellos sabían que no podían comer, pues acá es cuando nosotros nos damos cuenta que Daniel tomó la decisión correcta. ¿Cuántos de nosotros muchas veces quizás por tomar decisiones apresuradas, por tomar quizás acción de una manera rápida, tal vez no tomamos la mejor decisión y nos damos cuenta hasta después? Pues en el caso de Daniel, porque él siempre fue una persona, por decirlo así, devota, una persona respetuosa, una persona entregada y comprometida a Dios, pues en todo el libro de Daniel podemos ver cómo la bendición de Dios siempre estuvo con él. Pero esto no es por arte de magia, no es por arte de que fue una preferencia que él tuvo, sino que fue por el compromiso que él tuvo hacia Dios, hacia su ministerio. En la Biblia nos dice, cuando Daniel empezó a servir y a prepararse, él era un joven. Entonces tal vez como jóvenes teníamos muchas inquietudes, tenemos muchas preguntas, o tal vez hasta tenemos ganas de hacer diferentes cosas para tal vez tratar de experimentar un poco de lo que es la vida. A nosotros como jóvenes, tal vez que hemos pasado dentro de la iglesia, que hemos tenido mucho tiempo o mucho acercamiento a las personas que están dentro de la iglesia, servidores, tal vez nosotros se nos hace un poco más llamativo el exterior. Y lo conversábamos una vez con mi padre antes de conversar un culto. Y me decía, tal vez las personas que siempre han estado acá ven lo de fuera y es mucho más llamativo. Tal vez ellos ya están acostumbrados a una rutina. Y esto es algo que yo quiero que usted se lleve en su corazón, porque Daniel tomó esa decisión. Y nosotros debemos de comprender que tal vez una decisión mala o buena que tomemos puede cambiar el rumbo de nuestra vida. Yo tengo un amigo que lastimosamente por sus malos andares ha terminado muy mal. Y
era uno de esos amigos que yo tenía quizás probablemente bien cercano, teníamos mucha confianza y para no exponerlo mucho, pues él no tenía ni siquiera la mayor necesidad de andar con las amistades con las que andaba. Yo tuve la oportunidad, gracias a todo lo que la iglesia hace y el ministerio que va a las cárceles también, de poder estar ahí y visitarlo cuando él estaba ya detenido. Y una de las cosas que hablábamos era, ¿y por qué Dios me tiene acá? Y yo le decía, tú ya pensaste, tú ya reflexionaste el por qué tú estás en este lugar y no estás afuera, después de que tal vez tú te la pasabas de lo mejor, tal vez de la manera que tú no te importaba nada o hacías las cosas a tu manera, que es lo que nos enseñan ahora como juventud, que tal vez tú haces las cosas a como se pueda o a la hora que te dé la gana. Entonces me dice, fíjate que yo he estado reflexionando y yo sé que muchas veces tal vez a mí me hacían invitaciones como para poder tener una reflexión o llevar un mensaje hacia los jóvenes en la iglesia, y yo lo que decía era declinar y declinar. Y yo le digo, si tú te hubieras puesto a pensar en el momento exacto de que tú ibas a caer o te iban a detener por X o Y, no estarías pasando por estas cosas. Y ahora él está en un punto en el cual honestamente no sé ni cuánto tiempo le vayan a dar, porque estaba con malas amistades, porque estaba en el lugar menos indicado, en el momento menos indicado. Y eso es algo que yo quiero que usted comprenda de este texto de Daniel. Cuando Daniel tomó la decisión de no contaminarse, es la misma decisión que tú y yo podemos tomar esta mañana de no alejarnos de Dios. Esa decisión que tú y yo tenemos dentro, que tal vez a veces por miedo, por pena, por qué dirá la gente, no tomamos esa acción o damos ese paso de fe en el cual nosotros vamos a ver las bendiciones de Dios. En el texto podemos ver cómo Daniel en todo lo largo de su vida fue bendecido porque él siempre respetó a Dios, porque él siempre respetó la ley. Si nosotros tomamos la decisión de alejarnos de las cosas que sabemos que nos separan, de esa amistad, como tal vez le pueda pasar a usted y me pasa a mí, que a veces usted sabe que si usted visita ese lugar, que si usted anda con ese amigo, que si usted visita a esa chica, las cosas van a terminar dando vuelta y va a terminar de la peor manera. Y tal vez a veces son las cosas que nosotros vemos por alto. Y lo que me llama la atención, que cuando Daniel y sus amigos fue tomado en cautividad, ellos eran muy jóvenes y dice la Biblia que los llevaron a Babilonia. Cuando los llevan a Babilonia, ellos son impuestos de muchas cosas, prácticas que tal vez ellos nunca habían escuchado, tal vez cosas en las cuales ellos no se sentían cómodos, como puede ser que tal vez usted no se sienta cómodo en una mesa, que usted sabe que están hablando mal de personas, con personas chambrosas, personas que hablan mal de los demás, y es algo que se da mucho en la iglesia, curiosamente. Y yo sé que ustedes me van a entender esta mañana. Cuando nosotros comprendemos que Daniel pudo tomar ese paso de fe a pesar de que tal vez el momento en el que él estaba atravesando no era el mejor, una transición en la cual él estaba formándose para trabajar y servir con el rey, que tal vez aún ni siquiera iba a favor de su ley, ellos optaron por no mezclarse. Así como está el dicho que dice, dime con quién andas y te diré cómo terminas. Uno de mis amigos muy cercanos, al cual yo le tengo mucho cariño, él una vez tuvo una conversación conmigo y hablábamos acerca de eso. Tenés que estar cerca de personas que te reten, personas que te ayuden a crecer, no de personas que te detengan de lo que tú puedas hacer. Hay muchas amistades en las cuales nosotros nos encontramos a diario, tal vez en el trabajo, tal vez en los estudios, que tú sabes que son buenos amigos, tal vez son muy agradables, son muy amables contigo, pero tú sabes que muy dentro de su corazón las cosas no son las mismas prácticas que nosotros tenemos con ellos, tal vez no es la misma razón por la que nosotros estamos ahí, tal vez aquel va porque le están pagando las clases y usted va porque usted se quiere graduar y quiere trabajar en algo. Empezando por algo tan sencillo como eso, es cuando nos empezamos a dar cuenta cómo el enemigo nos empieza a arrastrar o nos empieza a alejar de la palabra de Dios. Como les mencionaba, Daniel tenía una crisis de identidad, porque él fue sacado de donde él era. Entonces, usted se preguntará, ¿y cuál es mi identidad en Dios? Pues la identidad de Dios, la identidad tuya en Dios es la misma que tal vez la podemos aplicar como puede ser tu DUI, que tenemos tu nombre, tenemos tu dirección,
tenemos un número el cual nos identifica frente a Dios. Y eso es una de las cosas o uno de los puntos que yo quiero resaltar esta mañana, es que Daniel en ningún momento perdió su identidad. Y para ponerlo en contexto, en Daniel capítulo 1, versículo 1, nos dice: en el año tercero del reinado de Josaim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Cuando se refiere a la sitió, significa que atacó o que llegó a sacar las cosas que tenía que sacar cuando se atacaban entre ellos. Y en el 2 dice: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y aparte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y quiero que rapidito nos pasemos al 8, cuando vuelve a decir: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Cuando nosotros nos damos cuenta de que algo nos está contaminando, tal vez nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, o tal vez quizás aún en cómo nosotros nos movemos en nuestras relaciones, tal vez negocios no habidos, negocios que no son los correctos, negocios que tal vez, como sucede en los que andan en ese medio de los carros, tal vez que, no, sacame la foto, yo le voy a decir este precio y vos tirarle aquel y ahí salimos ganando todos. Ese tipo de cosas, cuando nosotros no sabemos qué hacer. Yo le preguntaba eso a mi padre una vez porque había sucedido un problema y yo le digo, no sé qué sería lo correcto de mi parte. ¿Qué es lo que puedo hacer? Y él me decía, cuando no sepas qué hacer, haz lo correcto. Y yo me quedé como, ok, eso no es el consejo que yo me esperaba, ¿verdad? Yo me esperaba algo diferente, algo un poquito más personal, y me dijo, pensalo, me dijo. Y hablando de todo esto, yo hace poco vi un TikTok acerca de un chavo que está en una cosa del banco en el cual retiran efectivo, y él hace el video de que encontró una tarjeta y que la tarjeta estaba con el PIN y todo, habían dejado la sesión abierta. Y decía él, me encontré esto, yo graba el video y empieza a demostrarnos de que él saca la tarjeta, cerró la sesión y se la entregó al vigilante. Y el lema o el quote, por decirlo así, del post era, los buenos somos más. Y yo me quedé asombrado de que alguien hiciera eso. Usted sabe que acá tal vez a uno se le cae $1 y rapidito va a ver que alguien le pone el pie y se va a hacer el loco, y cuando usted menos sintió, perdió el dinero y no sabe ni quién fue, ni quién lo hizo, y mucho menos le van a andar diciendo. Y en este caso, él viene y entrega la tarjeta al vigilante y le dice, nosotros somos unos jóvenes que estábamos sacando un dinero, vimos la tarjeta y la sesión estaba abierta, yo pude haber sacado el dinero, le dice, pero no hice nada de eso. Hice lo correcto, que fue cerrarla y entregarla. Cuando nosotros comprendemos qué es lo correcto y qué es lo negativo, qué es lo malo que nosotros hacemos, ahí es cuando nosotros vamos a ser probados, como pudo haber sido Daniel. Y la promesa de Dios fue en la Biblia. En Jeremías les decía que si ellos desobedecían, que si ellos idolatraban, iban a pasar más de 70 años fuera, 70 años en los cuales ellos iban a ser probados. Y se les cumplió y al llegar ellos ahí pudieron verlo. Este joven Daniel y sus amigos optaron por no comer las cosas del rey. Y así fue como ellos poco a poco fueron viendo la bendición de Dios en su vida. Él después nos relata la historia que él empezó a poder tener la habilidad o el don de poder ver los sueños. Y él interpretaba los sueños al rey Nabucodonosor. Y esto era a causa del compromiso que él tuvo con Dios, así como nosotros tenemos que tener el compromiso con Dios. El compromiso que Dios busca de tu vida, el compromiso que Dios busca de tus acciones, de tu manera de hablar, que a muchos nos cuesta. Yo sé que mi padre a veces enfatiza en eso, y quizás desde mi abuelo nosotros venimos así. A nosotros nos cuesta cerrar la boca a veces. A veces somos demasiado mecha corta, y quizás nosotros explotamos rápido, y lo ha mencionado él antes. Quizás yo con él me puedo pelear y nos podemos decir de todo, pero yo sé que a los 10 minutos al Señor ya se lo olvidó. Y quizás Él me va a venir y me va a decir, hey, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer? Y quizás yo todavía estoy enojado, estoy orgulloso, y a Él ya se lo olvidó y Él es feliz. Entonces es casi lo mismo cuando nosotros nos damos cuenta de esto, al igual que el carácter.
el carácter que nosotros tenemos, a la integridad y la honestidad que nosotros tenemos. En el caso de Daniel, él fue una persona que, a pesar de que tenía mucha gente alrededor, a pesar de que tenía diferentes prácticas, diferentes cosas en las cuales él pudo haber caído, se mantuvo firme y se mantuvo firme en su promesa. Dios quiere un compromiso de parte de nosotros y no un compromiso como el que tal vez tú y yo hacemos a veces, que decimos, sí, Señor, yo te prometo leer la Biblia toda la semana y voy a asistir a tantos cultos. No haciéndolo por eso, sino que verdaderamente haciéndolo porque nosotros queremos crecer en el ministerio, queremos crecer en la relación de Dios. Nosotros esta mañana quiero que entendamos que Él también tuvo elecciones, así como nosotros tenemos elecciones. Tal vez hoy usted pudo haber estado en la playa o tal vez pudo haber estado en otro lugar, y no que sea malo, pero si usted hubiese tomado esa decisión, tal vez la bendición por la cual usted ha venido pidiéndole a Dios no va a llegar tan rápido como si tal vez usted estuviese acá, escuchando su palabra, sirviéndole y haciéndolo de corazón sobre todo. No por un compromiso, no porque me van a ver los hermanos que ahí ando yo. Eso yo se los he dicho antes, yo detesto el protagonismo, esa gente que le gusta hacer solo yo. Eso es algo que yo lo detesto. Es más, la gente que solo hablan de ellos no tienen nada más que aportar a una conversación, más que decir yo hago aquello, yo soy el aquel, yo soy aquí. Esa gente aburre, porque no deja crecer a las demás personas, no deja que las demás personas se acerquen y que puedan formar parte de tal vez lo que usted está haciendo, o al igual como fue el rey Nabucodonosor, en el caso con Daniel, formarles para después formar parte de ellos. En el caso de estas personas o de estos amigos, lo que yo recalco mucho en esta ilustración es que ellos eligieron no contaminarse. También decidieron vivir una vida pura y justa, aún en el ambiente corrupto en el cual ellos vivían. Como ustedes sabían, eso del sacrificio, aún de la comida que se les ofreció a ellos, eso era un sacrificio que se hacía en el paganismo para sus diosas. Entonces, por eso ellos reconocieron de que no iban a hacerlo, a pesar de que ellos estaban habitando ahí mismo, de que ellos se codeaban, por decirlo así, con el mismo rey. Ellos optaron por marcar la diferencia. Y ese es el punto que yo quiero llegar esta mañana. Tal vez no sea lo normal que tú estés aquí un domingo, tal vez no sea lo normal como pudo haber sido el día de ayer, el evento de jóvenes que estuvieron compartiendo en Gamaliel. No sea normal que los jóvenes estén a las 9 de la mañana, a la 1 o 2 de la tarde, celebrando el nombre de Cristo, cuando otras personas están tal vez en un tipo de fiesta diferente, fiestas que le pudiésemos llamar paganas, que están adorando otras cosas como pueden ser tu celular, como puede ser tu televisión. Tenemos diferentes cosas que nosotros idolatramos, y esto es algo que yo quiero recalcar, porque ellos decidieron no contaminarse aún en el patrón del mundo que ellos estaban, aún en el contexto en el que ellos habitaban. De ahí vamos a lo que son las compañías. Lo mencionaba antes, tal vez nosotros tenemos amigos que sabemos que no nos van a llevar por el buen camino. Tal vez te puedes ir a tomar un cafecito, pero después de tomarte ese café sabes que vas a salir para otro lado, en el cual tú ni yo debemos estar. Y aún a veces nosotros en nuestra manera carnal optamos por decirle sí al amigo, por no quedarle mal, tal vez por compromiso. Pero ahí es cuando te das cuenta que después de ese cafecito viene la pedrada, viene lo que te fuiste a vagar, fuiste a hacer cosas que no tenías que hacer, y después al momento que nosotros tenemos una traba, por así decirlo, tenemos un problema, decimos, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no me ayudas? Y aquí es cuando yo quiero que usted recuerde lo que hizo Daniel. Daniel decidió no ser del montón a pesar de que estaba con el montón. Yo quiero retarlo esta mañana, que a pesar de lo difícil que pueda ser el contexto en el que usted viva ahora, en el momento que usted esté atravesando o por lo que usted esté aquí hoy esta mañana, no desmayemos y que podamos ser firmes siempre en Dios. Él nos dice en la palabra, cuando ellos estaban tratando de formarse, que ellos trataron de separarse a pesar de que de una u otra manera era impuesto sobre ellos. El sistema sobre ellos siempre iba a existir, no importando si ellos lo siguiesen o no. Probablemente hasta los hubiesen matado, probablemente hasta los hubiesen exiliado del pueblo, yo no sé, pero no fue así. Dios le acompañó en todo el camino de su vida a Daniel porque él fue una persona obediente. Entonces, yo quiero que usted entienda esto, porque
quizás como tal vez algunos padres me podrán decir, sí, si mi hijo saca una buena nota, yo tal vez lo llevo a comer un sorbete, yo tal vez le doy su regalito, un dulcito, yo no sé. Yo recuerdo que mi padre era así con nosotros, siempre he sido aficionado a los vehículos y a las motos, es algo que ya traemos en la sangre, creo yo. Y yo recuerdo que mi padre era, si vos salís bien, si pasás las materias y todo, te vamos a comprar un carrito. Y quizás mi emoción no era salir bien, mi emoción no era aprender, mi emoción era el carrito al final del mes, al final del registro. Y yo recuerdo que mi padre era como, bueno, déjame ver tus notas. Y yo tenía pánico porque yo nunca he sido el mejor estudiante de todos, les voy a ser bien honesto. Y a veces yo pasaba, pero raspadito, raspadito. Y me decía, mira, vamos a ver. Y quizás yo estaba todo inquieto porque yo decía, hey, pero las pasé todas, las llevo bien. Y el momento en el que llegábamos finalmente y podía adquirir el carrito que quizás yo andaba viendo desde hace ratos, los famosos Hot Wheels que son chiquitillos, me encantaba. Yo había hecho hasta una disque colección de pequeño y así. Y mi goal, digamos, mi meta era poder llegar al momento en el cual él viese mis notas y estuviese orgulloso de mí y pudiese ir por el carrito. Pues es la misma cosa si lo aplicamos a la palabra. Esa bendición o esa petición que tú tienes hacia Dios, que tal vez esta mañana tú has venido y has orado por ella, has pedido por ella y tal vez lo haces desde hace mucho tiempo, pero nosotros tenemos que analizar si nosotros nos estamos desviando, si nosotros nos estamos yendo por otro lado. Cuando Daniel empieza a hablar sobre todo esto, nos damos cuenta que podemos marcar una diferencia. Podemos ser diferentes, así como el lema que estuvo en el evento de jóvenes, que somos luz en las tinieblas. Nosotros podemos ser luz por medio de Dios para nuestros amigos, para nuestra familia, pero tenemos que poner parte de nosotros, así como Daniel hizo ese compromiso. Dios busca un compromiso de parte de nosotros esta mañana. Yo no sé cuánto tiempo tendrás tú de no hacer un compromiso, una promesa con Dios. No sé cuánto tiempo tendrás de no analizar qué es lo que te está alejando de Dios, como puede ser en mi caso, tal vez las amistades, las malas amistades, tal vez los malos consejos, tal vez puede ser hasta lo que vemos en redes sociales. Hoy en día te educan de una manera en la cual dicen, haz lo que querrás, no nos metemos con vos. Pero la palabra de Dios es una ley. La palabra de Dios nos da un mapa en el cual está trazado cómo llevar y cómo dirigir nuestra vida. Cuando nosotros entendemos que Daniel decidió no contaminarse y así la bendición de Dios estuvo durante todo el resto de su vida y la mano de él también la acompañó, nosotros vamos a ver que nosotros debemos entender, por decirlo así, que podemos ser capaces de tener un cambio, podemos ser capaces de sostener una promesa. Porque tal vez como a usted le ha pasado y a mí también, que a veces le prometemos cosas a Dios y decimos, Dios, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, yo te prometo dejar esta cosa que yo sé que hago mal, yo te prometo dejar de decir malas palabras. Y quizás a la semana o a las 2 semanas lo que menos hacemos es acordarnos de lo que acabamos de prometer. Pues es lo mismo cuando hablamos de lo de Daniel. Nosotros tenemos que aprender a tomar decisiones, ponerlas en nuestro corazón y sobre todo actuar. Porque no es lo mismo que yo solo se lo esté diciendo o solo se lo esté repitiendo, por así decirlo, a que yo lo esté poniendo en práctica. Es igual que el ejercicio, como les mencionaba antes, tal vez los que están o son fanáticos de eso, usted va viendo el avance progresivo según las cargas o descargas que usted vaya haciendo. Hay diferentes métodos en los cuales usted le puede pegar diferente a un músculo a como tal vez lo haría de otra manera. Y es lo mismo con la palabra del Señor. Entre nosotros más nos metemos, entre nosotros más nos involucramos en ella, es cuando nosotros vamos a tener esa seguridad, así como la pudo tener Daniel. Daniel es una persona digna de admirar, porque él fue una persona que pudo ser fiel a la identidad que él tenía, a pesar de que estuviera fuera de su pueblo. Cuando él es llevado a Babilonia, él es retado por muchas cosas. Él es llevado quizás a un mundo totalmente desconocido, como pueda que sea el tuyo y el mío esta mañana. Tal vez te llevaron a un lugar en el que tú sabías que no debías de estar ahí, pero por puro compromiso te fuiste. Y obviamente quizás no te sentís cómodo. Tal vez tú te sentís que algo te pica, te sentís con ansiedad, sentís que te querés ir, yo no sé. Ese es el Espíritu Santo hablando a tu vida. Es el Espíritu Santo diciéndote, salite de ahí.
Salite de ahí antes que sea demasiado tarde. Y de Daniel podemos aprender que aún por distintos motivos que nosotros atravesemos durante nuestra vida o diferentes motivos por los cuales tal vez tomemos decisiones apresuradas, como pudo haber sido tal vez alguna que usted y yo tomamos esta mañana, nosotros nos damos cuenta que nos vamos a un hoyo sin fondo, en el cual nosotros no podemos salir, es un espiral. Y eso es una de las cosas que a veces yo converso con mi papá y me dice, cuando tú aceptas el sí, eso se vuelve una espiral y tú no te das cuenta que te empieza a llevar, a llevar, a llevar. Y cuando menos te des cuenta, estás súper lejos de Dios. Tal vez tú y yo esta mañana no estamos tan lejos como creemos. Tal vez tú y yo esta mañana estamos muy lejos y tal vez no estamos tan cerca como creemos. Y mi deber esta mañana es hacerle reflexionar sobre la actitud que tuvo Daniel de compromiso. Dios busca un compromiso de parte de nosotros en nuestras vidas, un cambio verdadero. Pero el cambio tal vez usted me va a decir, yo no puedo, yo estoy tratando de dejar estas cosas, yo estoy tratando de dejar aquello, pero quizás yo no logro encajar o tal vez yo no soy para esto. Así me ha pasado a mí muchas veces, que tal vez uno está cansado de fallar y decirle a Dios, lo siento, la regué otra vez. Pero debemos de recordar a este personaje de la Biblia, Daniel, porque lo que nos contamina en sí es el pecado. La carne siempre va a querer carne y nosotros siempre vamos a hacer pecado. Somos el pecado desde que nacimos. Queremos buscar cosas que nos satisfagan, cosas que tal vez no son las debidas, pero te dan un cierto tipo de emoción, un cierto de dopamina, en la cual tú te sentís bien y te sentís que estás en ambiente. Pero pasada esa elevación de dopamina te das cuenta que quizás lo que hiciste no era lo correcto. Y aquí es cuando yo quiero que veamos lo que Daniel hizo. Porque usted me va a preguntar, ¿y cómo puedo combatir esta enfermedad? Es fácil. Confiese, arrepiéntase y apártese. Es tan sencillo como eso. Tal vez nosotros, por puro compromiso, por pura pena, por puro miedo a qué van a decir nuestros amigos, muchas veces seguimos aceptando esas salidas, seguimos haciendo cosas indebidas, porque tal vez alguien le dio cuerda. Hay personas que tal vez me van a decir, no, yo soy súper firme y si yo no hago tal cosa, yo me puedo sentar con ellos y no formo parte de ellos. Pues en el momento que usted se sienta con ellos, yo creo que usted ya no van a decir, allá vimos al grupo aquel, van a decir, allá vimos a aquel hermano sentado con tal persona. Y eso sucede mucho. Tal vez usted ni siquiera estaba ahí haciendo algo malo, pero por las amistades con las que usted andaba, lo identifican mal o tienen una mala impresión de usted. Y esto es algo que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta, porque hoy en día es muy fácil dejarnos influenciar por tantas cosas que vemos en la televisión, en nuestras redes sociales y aún a veces hasta en nuestra casa. Vemos prácticas que tal vez son adoptadas, como usted lo podrá ver en el caso de El Salvador. Muchas de las cosas culturales nosotros las hemos adaptado porque ni siquiera son de nosotros. Por ejemplo, puede ser lo de la celebración del Halloween. Usted me va a preguntar, ¿qué tiene que estar haciendo un salvadoreño celebrando el Halloween acá? Ni siquiera tiene nada que ver, es totalmente nulo para mí el punto. Y lo vemos hoy en día que se ha hecho se ha florecido mucho esta celebración. Y uno se pone a pensar, ¿la gente de verdad conocerá lo que está celebrando o simplemente se está disfrazando porque les parece divertido? Y me atrevería a decir que en el mayor de los casos es así. En el caso de Daniel, él decidió no formar parte de ellos y por eso Dios les remunera de una manera grande. Así como Dios te puede remunerar a ti y a mí esta mañana. Porque tú y yo le estamos sirviendo a Él de corazón y lo estamos haciendo. Amén. Regálale su fuerte aplauso. Tal vez tú no te das cuenta de la remuneración que viene. Tal vez tú solo estás pensando en la consecuencia. Y lo podemos ver el día de ahora con esto de los retenes. Hay tantos retenes y mucha gente se va detenida y usted se preguntará, ¿y por qué esta gente se va detenida si ya saben que hay desplegados quién sabe cuántos retenes por todos lados y siguen haciendo lo mismo? Nada costaría llevarse un conductor designado si tanto quiere hacerlo o pedir un Uber. Y no, ellos optan por hacerlo ellos, manejar ellos y terminar después de una u otra forma ridiculizadas por redes sociales. Y usted se pone a pensar, o tal vez hasta le da risa cuando los ve. Pues que no le dé tanta risa, porque nosotros tal vez a veces somos exactamente iguales, pero en un contexto diferente. Porque nosotros conocemos el camino, tenemos la palabra de Dios para podernos guiar,
y optamos a irnos al mundo. Muchas veces a mí me ha ocurrido, tal vez usted también me lo puede decir, y tal vez nos vamos y nos desviamos en las cosas que no tenemos que estar, o nos vamos por caminos que no nos incumben, o por caminos que sabemos que no nos van a llevar a la bendición. A diferencia de Daniel, él fue una persona digna de admirar porque fue fiel a su identidad, fue fiel a su compromiso con Dios. Él, a pesar de que le estaban impulsando o metiéndole cosas que no tenían nada que ver con su cultura o con la ley en la cual él creía, no importa si le vinieron a decir, mira, el rey te manda a decir de que comas de esto y que tomes de este vino, él fue remunerado porque no hizo caso a las cosas del rey. Él fue remunerado porque puso la atención a su palabra y la respetó en todo momento. Y en todo el libro de Daniel podemos ver cómo Dios siempre estuvo con él, no le dejó solo, lo bendijo y le ayudó a crecer mucho en su ministerio. Y todo por una simple decisión, esa simple decisión que tú y yo podemos tomar esta mañana de servirle al Rey y Señor de señores. Amén. En 1 Juan 2:14, si quieres se lo leo para que no lo busque, nos dice, les he escrito a ustedes jóvenes porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y ha vencido al maligno. Cuando nosotros entramos en contexto con esto, nos damos cuenta de que Dios tiene una promesa para nosotros, así como había una promesa buena y mala para ellos. Habían dos opciones, pero viene el punto grande y es ¿qué decisión vas a tomar tú? ¿Qué vas a preferir? Mi abuelo decía, ¿en qué caballito te querés venir? ¿Te querés venir por las buenas o te querés venir por las malas? Y créanme, yo he estado en las malas y yo creo que no en las tan malas, gracias a Dios, pero yo preferiría que alguien me instruya y me diga, mira, eso está incorrecto, yo creo que esto no es debido, deberías de hacer esto, mira, si tienes problemas con esto, aléjate de esto, que tal vez es una debilidad para ti, y formar algo, formar un cambio en mí, un compromiso en mí, así como puede ser, tal vez ahora, me van a decir en la mañana, ¿cuántos acá dicen que quizás para el otro año se van a poner a dieta? Y es la típica de no, después del 24, después del recalentado del 31, yo me voy a poner a dieta, mi meta es pesar esto. Y quizás el compromiso le duró una semana y después usted siguió comiendo lo mismo, siguió haciendo lo mismo, siguió haciendo los mismos hábitos, valga la redundancia, que no tenía que llevar en ese estilo de vida. Es lo mismo con la palabra de Dios. Tal vez nosotros a veces no nos damos cuenta que nos estamos alejando de la palabra de Dios porque estamos con compañías indebidas, estamos con personas que tal vez no celebran nuestras necesidades. Yo prefiero un amigo sincero que me diga, mira, brother, eso no se ve bien en vos, no lo hagas o tené cuidado con esto porque te puede llevar a otra cosa, que un amigo que me anda aplaudiendo todas las tonteras o cosas que yo haga. Yo pienso que el Señor funciona de la misma manera en nuestra vida, pero nosotros debemos de buscarle a Él. Dios quiere bendecir tu vida, tu ministerio, Dios quiere bendecir a tu familia, pero no te va a poder bendecir si nosotros no ponemos esa parte de nosotros, ese compromiso por el cual nosotros estamos aquí hoy, esta mañana. Antes que se me termine el tiempo, llegando casi a la conclusión, es que yo quiero que usted entienda que a través del ejemplo de Daniel y sus amigos, nosotros podemos ver que nos podemos mantener firmes sin contaminarnos. Según la Biblia, solo hay una forma. Y pregunta, ¿cómo puede el joven llegar a una vida íntegra viviendo conforme a tu palabra? Esto nos dice el Salmo 119:9. Yo quiero que usted entienda esta mañana que si usted tiene esa fuerza o tiene esas ganas de hacer un compromiso con Dios, que no tenga miedo y lo haga. Que tenga esa seguridad de que Dios no le va a abandonar y le va a bendecir su vida en todo momento. Si usted está apegado a Él, tal vez nosotros como jóvenes que estén algunos aquí o no tan jóvenes como yo, nos damos cuenta de que tal vez estamos formando parte de grupos de personas que en vez de ayudar a crecer a las personas, estamos atrasando, estamos sirviendo de piedra de tropiezo. Yo quiero que esta mañana, antes que se me termine el tiempo, usted se quede con esa mentalidad de Daniel, la mentalidad de compromiso. Dios, de una u otra manera, en el tiempo de Él, no en el tiempo de nosotros, nos va a bendecir. Pero no nos va a bendecir si nosotros estamos haciendo las cosas contrarias a las instrucciones
previas a las instrucciones que Él ya nos dio. Y en el caso de Daniel podemos ver esto. Nosotros debemos de tomar las decisiones, ponerlas en nuestro corazón y actuar, porque así es como nosotros vamos a ver la bendición de Dios en nuestras vidas. Vamos a ver esos pequeños cambios que vamos haciendo en nuestro corazón, en nuestra mente y en todo lo demás. Yo quiero que esta mañana usted entienda que Daniel nunca dejó de respetar la ley. Así como tal vez nosotros a veces lo hacemos, que tal vez salimos del culto y guardamos la Biblia y ya no hicimos nada. Yo me incluyo, muchas veces me ocurre eso, que quizás lo que menos estoy pensando es en lo que hice antes. Pues yo quiero que este día, esta mañana, usted se vaya con el reto de poder hacer un compromiso con el Rey de Reyes y Señor de Señores para que su vida y su ministerio pueda ser bendecido. Amén. Y para ir cerrando, yo quiero que usted no pierda su identidad. Recuerde que nosotros tenemos una identidad en Cristo y que usted y yo podemos marcar la diferencia en cualquier lugar que estemos. Así como dice el refrán, el perico donde seas verde, es lo mismo. Seamos cristianos y seamos cristianos de ejemplo para los demás, para acercar más personas al Señor y no alejarlas. Seamos como Daniel. Amén. Yo quiero que esta mañana usted recuerde que aunque parezca imposible, por lo que usted esté atravesando, por lo que usted esté pensando o tenga en su corazón, usted y yo tenemos un Dios que hace todo posible y la bendición de Él llegará a nuestras vidas en su momento. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias esta mañana. Te damos gracias por la oportunidad que me diste, Señor, de poder compartir un mensaje con mis amables hermanos. Te pedimos también por los hermanos que nos visitan por primera vez, los hermanos que están aquí en busca de ti, Señor, así como nosotros. Haz que por favor esta palabra pueda llegar a nuestro corazón. Ayúdanos a que podamos reconocer que tal vez nosotros a veces flaqueamos, a veces nosotros no estamos haciendo las cosas conforme a tu palabra y quizás no nos damos cuenta porque estamos siendo influenciados por las cosas del mundo, por las amistades, por pensamientos de personas que tal vez nos meten en la cabeza que tal vez lo que estamos haciendo no es lo correcto o no es donde deberíamos de estar. Pero sabemos que si nosotros habitamos apegados a ti, apegados a tu palabra, Señor, tarde o temprano la respuesta a nuestra petición, la bendición que nosotros estamos buscando de parte de ti va a llegarse. Pero sabemos que no podemos llegar a ese punto si nosotros no tenemos un compromiso contigo y tu palabra. Yo sé que a veces flaqueamos, yo sé que a veces cometemos errores. Quizás la mayoría del tiempo, tal vez el 99% de nuestro día te fallamos, Señor. Pero hoy, esta mañana, te venimos a buscar a ti con nuestros corazones contritos y humillados para que nos guíes en tu palabra, para que nos ocupes así como pudiste ocupar a Daniel y a sus amigos, que nos prepares, que a pesar de que tal vez estemos atravesando diferentes cosas en las cuales tal vez no estemos de la mejor manera, sabemos y sepamos de que estamos contigo, de que tú no nos vas a abandonar así como no abandonaste a Daniel, que tú nos vas a resguardar de cualquier mal, que tú nos vas a ayudar a salir de cualquier hoyo que parezca imposible. Acompáñanos el resto de esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ha llegado el momento para nuestros hermanos que nos visitan por primera vez, nuestros hermanos que quieren recibir de Cristo. Tal vez usted ha venido desesperado esta mañana, tal vez usted quiere una palabra de aliento y no soy yo, es la palabra hablando de Dios por medio de nosotros. Tal vez usted quiere una respuesta de parte de Dios y quizás usted no tiene la confianza o ha tenido ese miedo a hacer ese compromiso como tal vez yo lo he tenido muchas veces. El miedo tal vez a fallarle a Dios y tal vez por eso nosotros no nos metemos de lleno al compromiso que hacemos. Pero yo no me podría ir esta mañana sin invitar a mis amigos que quieran recibir a Cristo en su corazón. Repita esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, salva mi alma hoy para que cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Y los demás de la iglesia, les pedimos un fuerte aplauso para nuestros nuevos amigos en la familia del Señor. Y los demás en la iglesia, nada más recordarle
lo que podemos aprender de Daniel. Tal vez en su casa puede darle una repasadita al capítulo 1 y usted va a poder ver toda la historia y todo lo que Él tiene para nosotros. Seamos como Daniel, seamos firmes a la palabra de Dios y probemos a Dios. Haga un compromiso con Él que la bendición de Dios va a llegar a su vida. Póngase de pie. Amén. Vamos a cantar. Dios incomparable, eres el más grande, nadie hace lo que haces tú. Dios incomparable, eres admirable, la tierra obedece a tu poder, incomparable. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por esta reunión que nos permitiste tener, Señor. Te pedimos por los hermanos que están aquí, también por los que vienen en camino. Acompáñanos el resto de este día, Señor, y bendícenos y cúbrenos con tu sangre preciosa. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, mis amables hermanos. Si te gustó este mensaje, suscríbete, dale like, activa la campana de notificaciones para saber de las nuevas predicaciones y compártelo con todos tus amigos.